el reto es el mismo, ¿no? Desde que terminó la final hace más de un mes, el mensaje fue ir por el bicampeonato. Y no solamente es ir de campeonato, tenemos 4 trofeos en camino. Campeón de campeones, Champions Cup, League Cup y la Liga. Tenemos 31 partidos para poder lograrlo y estamos listos. En el 2024, Cruz Azul fue local en el Estadio Azteca, pero regresó al Estadio Ciudad de los Deportes debido a las obras de remodelación para la justa del verano. En el 2025 parecía cambiar su suerte con una mudanza a Ciudad Universitaria, donde obtuvo un récord de puntos y la CONCACAF Champions Cup, pero una vez más tuvo que buscar otra casa. A principios del 2026 la encontró en Puebla, aunque su afición no estaba muy convencida, y justo durante la liguilla del torneo anterior, Cruz Azul logró regresar al Estadio Azteca, y cuando parecía inminente su permanencia, un nuevo conflicto lo obliga a salir. Es increíble lo que ocurre con la máquina. Buenas noches, bienvenidos. Punto final, lo hacemos el día de hoy. La gran Vero González, el expreso de Buenos Aires, mi querido Juanjo Buscali, el emperador Claudio Suárez, sex symbol de los Santos, mi profe, y mi querido gatillero Juan Francisco Palencia. Tendremos un gran show, gatillero, claro, ¿por qué sí no tiene casa Cruz Azul? Vamos a revisar la encuesta y ahora lo platicamos. Es increíble, es el campeón. ¿Se le debe exigir a Cruz Azul tener un estadio propio, Vero? ¿Sí o no? ¿Se le debe exigir a Cruz Azul? Cruz Azul lleva más de 50 años en primera división y apenas ahora le vamos a exigir un estadio propio. Sí. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Cómo están todos mis compañeros? Saludo con gusto y en casa, abrazo a todos. Pues yo me imaginaría que sí se le debería de exigir. Ahora, lleva rato que no se le exige. Entonces, no sé qué otras condiciones sí le exijan, que con eso tenga la Liga MX, que le sea suficiente para que en realidad no sea de tanta importancia que tengan un estadio propio. Ahora, a lo mejor enseñando contratos de renta, ¿no? Cosa que tienen contratos de renta, que ya hayan luego peleas, molestias, enojos y no quieran jugar ahí o los echen de ahí, esas ya son otras cosas, pero sí a mí se me hace ilógico que un club tan grande que ha venido invirtiendo demasiado últimamente en jugadores, pues que en realidad no le preocupe tener su propia casa. De acuerdo. Porque dinero, gatillero, hay y siempre ha habido. A ti te pagaban muy bien en Cruz Azul. Te pagaban muy bien. Pregúntale si cuánto puso de lo su de tu bolsillo. Sueldo. Pregúntale cuánto puso una de su parte de tu bolsillo. sueldo para construir un estadio. ¿Cómo estás, Paco? Primero te saludo, mi querido Matador. Un placer estar con todos mis compañeros y con la gente que nos ve. No, la verdad es que, bueno, sí tiene estadio. Realmente bueno, sí que el tiene. 10 de diciembre. El 10 de diciembre, pero la realidad, el aforo pues no le alcanza para la cantidad de gente que quiere ir a ver a Cruz Azul, ¿no? Entonces, evidentemente, creo que al principio se entendía, ¿no? Porque el aforo del 10 de diciembre no alcanzaba. ¿Cuánta gente le cabe eso. al 10 de diciembre? Pues le caberán de 8,000, 10,000 pesos. 10,000, por ahí 10,000. Entonces, luego, aunque se han jugado partidos de primera división ahí, ¿eh? Sí, de hecho, nosotros ganamos una copa en aquel momento de la copa, no era la Liga MX, pero ganamos una copa ahí contra el Toros Neza. Y se llenó el estadio muy bien, pero evidentemente lo entiendes. Luego te mudas al Estadio Azteca y pues ahí más o menos te arraigas, empiezas a ser campeón y todo. Sí. Pero yo creo que eso tenía fecha de caducidad. Deberían de haber empezado a pensar en hacer un estadio ya nuevo. Al final han sido nómadas en muchos de los estadios, el Estadio Azteca, el Ciudad de los Deportes, el de Puebla, que CU, alguna vez hasta en Querétaro fueron a jugar. La realidad es que yo creo que el sentido de pertenencia que tiene la gente de Cruz Azul con el equipo sí merece un estadio para que ya se sientan como realmente una casa propia del Club Deportivo Cruz Azul. Que donde se hizo grande la máquina Empe fue en el Estadio Azteca a finales de los 60 y principios de los años 70. Ahí se hizo grande la máquina. ¿Cómo estás, Empe? Así es, Matador. Te saludo con mucho gusto, compañeros, a la gente en sus hogares. Pues yo me acuerdo, los enfrentaba también en el Estadio Azteca y en el de los deportes, ¿no? El Estadio de Insurgentes, ¿no? Le cambian a cada rato el nombre, pero sí, mira, muchos equipos en el mundo no tienen estadios propios, ¿no? O sea, hacen convenios con los gobiernos, ¿no? Pasó, por ejemplo, con el Morelia, ¿no? Cuando Morelia se marcha a Mazatlán, ¿no? Porque no tenía el apoyo ya tuvo el apoyo del gobierno y se lo llevaron a Mazatlán, ¿no? Sí. Y así ha pasado, ¿no? A mí sí se me hace increíble, ¿no? Porque la federación te pone en el cuaderno de cargos que le llaman, que tienes que cumplir ciertos requisitos y pues prácticamente Cruz Azul no los cumple, ¿no? Entonces tendría que estar desafiliado, no lo tendrían que dejar jugar, porque yo estuve como directivo, yo me acuerdo en el 2012,
en Liga de Ascenso, me acuerdo que me pedían un aforo para 20,000 personas y íbamos a llevar un equipo a Texcoco, de donde soy yo, y no me dejaron porque no cumplía los requisitos, ¿no? Entonces, realmente dices, a ver, algunos sí y a otros no, ¿no? Y le pasó ahorita al Atlante, que también no tiene Atlante ¿Cómo no? estadio propio. ¿El Azteca qué? No. ¿Cómo de que no? Pero ya hizo un arreglo, ¿no? Yo creo, ¿no? No sé por cuánto tiempo, pero finalmente es cumplir los requisitos y Cruz Azul no los está cumpliendo. Sí se me hace increíble que siendo una cementera, porque también Tigres no lo tiene tampoco su estadio, ¿no? O sea, Tigres es de la universidad, pero bueno, finalmente Cruz Azul no tiene dónde jugar y a mí se me hace increíble, ¿no? Que la federación no le exige esos requisitos que los cumpla. Yo recuerdo el Municipal de Texcoco, Empe, donde jugó Carlos Reynoso con los Coyotes del Nesa. Sí, los Coyotes del Nesa ahí jugaban, sí, no, de hecho el estadio ya tiene mi nombre, se lo cambió. Ya Claudio Suárez. Qué bueno, qué gusto, emperador. Humildemente. No nos invitaste a la inauguración. No nos invitó. Muchas gracias, te lo agradezco. Mi querido Expreso de Buenos Aires, Juanjo Buscalia, muy buena. me da mucho gusto verte y saludarte. Hace tiempo que no coincidíamos. ¿Te parece correcto que un equipo llamado Grande y que además depende, como yo decía en el editorial, de una cementera no tenga un estadio propio? ¿Te parece lógico? ¿Cómo estás, Expreso? Qué gusto verte. Abrazo grande, querido Jorge. Saludos para todos los compañeros respetuosamente. A ver, no me parece lógico. Me parece algo increíble que un equipo con la trayectoria, además con la vigencia de Cruz Azul, no tenga un estadio, no tenga una casa propia. Se le debería exigir. Sí, sin lugar a dudas se le debería exigir. Porque además que el crecimiento y lo que te hace grande realmente es tu infraestructura, no solamente el plantel que vos tengas, sino también las facilidades que vos tengas para trabajar. Lo que pasa es que muchas veces a los dirigentes les resulta mucho más redituable dedicarse a comprar y vender futbolistas que invertir en algo que va a quedar para siempre y que no solamente ellos van a disfrutar, pero para poner los cimientos de una institución tan grande como Cruz Azul, no tengo ninguna duda que la Liga Mexicana y el fútbol mexicano se lo deberían, y sus propios hinchas se lo deberían exigir a sus dueños hace mucho tiempo. Porque existió, profe, hace muchos años, te debes de acordar, el proyecto del Sueño Azul, que se iba a construir en el sur de la capital de la Ciudad de México. Y pues nunca cuajó el proyecto y Cruz Azul sigue sin estadio, profe. Andando por todos lados, ¿estás bien? Te veo triste, te veo. ¿Cómo andas? Tu equipo tampoco tiene estadio, tampoco te Bueno, pero vamos a jugar en el Azteca. Pero bueno, porque... primero te voy a saludar antes ¿Qué más te da si mi equipo tiene estadio? Pinchas. Un placer y un lujo estar con todos ustedes. Y un saludo a toda la Unión Americana y también al mundo. A ver, qué bueno que tocó Claudio el tema de, ¿no? A mí, yo tenía para ascender un equipo y me pidieron 20,000 personas, 25,000 personas. Yo me acuerdo mucho de esa final de la Liga de Ascenso. ¿Te acuerdas que era Oaxaca? No me acuerdo, con un equipo del sur. Sí, era Alebrijes contra... sí. Pero era uno que está... Venados de Yucatán, podría ser. Cafetaleros, ¿no? Ahí. Tapachula. Ahí. Y en ese momento les dijeron, si no tienen este aforo no pueden jugar en primera. Es correcto. Sí, ¿no? exacto. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, claro. entonces hoy, lamentablemente, otra vez tienes que pelear con este tipo de situaciones con un equipo que es histórico, que ha ganado un montón de torneos, pero que es gitano totalmente. ¿Por qué no le exiges a Cruz Azul? ¿Por qué a los demás les exiges y a Cruz Azul no? Ese es el tema del fútbol y eso, mexicano. profe, qué buen punto tocas, porque eso de la certificación y del cuaderno de cargos y tal, se lo exigían a la UDG, que tenía el Jalisco, También. y se lo exigían al Atlante, que A los tenía Venados de el Estadio Yucatán Azul. también, Y a todos. también. ¿Tú sabes de las instalaciones que tiene la UDG? En algún momento me tocó hacer una Buenísimas, pretemporada son las ahí. mejores de los... Son extraordinarias, ¿eh? Son extraordinarias. Totalmente la primavera. Sí. La mayoría de los equipos va a ser pretemporada en la primavera. ¿Me entendés? Sí. Ahora resulta Mira. que UDG no puede tener un equipo en primera división por el aforo. Y el estadio. No por el aforo, por otras cuestiones. por- Porque juegan en el Jalisco, hombre. Expediente de afiliación, tener toda la documentación legal y administrativa actualizada ante la Federación Mexicana de Fútbol. Infraestructura, contar con un estadio que cumpla con los estándares operativos y una capacidad mínima para 30,000 aficionados. Me parece un exceso. 30,000 aficionados es mucho. Con 15,000, hombre. Si tu equipo no En gana Inglaterra hay 4, mira, si tu equipo no gana 4 partidos, 4, Ujú. no te estoy diciendo 6, 7. Si no gana 4, a ver si meten 30,000 personas en el estadio.
A ver, dime. No las metes. No las vas a metes. meter, El contrabajo claro. metía No, 5,000 sí, por el amor personas, de Dios. 10,000 Pero personas. a la Liga de Expansión le dieron los ascensos o no le dieron los ascensos. ¿Qué le Porque van a- si ni siquiera le das, Hubo ¿qué le una- vas a exigir a la Liga de Expansión si ni siquiera le das el premio del Solo ascenso? subió el equipo Solo de... el Atlante. El único equipo... Tuvo una excepción, Bueno, mi pero querido porque Juan. El Juan, único compraron equipo la que plaza. subió fue el Atlante. Y Compraron la Sí, plaza y hubo algunos sin arreglos para que el jugar, Atlante regresara a la Pásele. primera división. Está bien. Pero digo, la gente va a ir a acompañar a los equipos porque, a ver, un equipo del ascenso, si vos no le das la posibilidad de competir por el premio máximo que es jugar en la Liga MX, ¿cómo vas a creer que la gente vaya a la Liga de Expansión? De ninguna Increíble. manera podés exigirle un estadio por lo menos para 30.000 personas. Es de iluso pensar que una liga que no tiene premio, como la Liga de Expansión, la gente va a ir que por amor al arte a ver un partido de fútbol. En el ascenso, para todos los que hemos visto fútbol de ascenso toda la vida, Sí. en el ascenso el único incentivo es ascender a la primera división. Claro. Ahora, Cruz Azul está cumpliendo con todos los lineamientos a beneficio de la Liga MX. Porque al final Cruz Azul a donde vaya, no le están pidiendo un estadio propio, pero le están diciendo que donde rente o a donde vaya y que le presten, tiene que llenar con 30,000 aficionados, lo hace perfectamente. Tiene eso y más, que inyecta dinero, obviamente, a la liga, comprando todos estos jugadores chonchos. Al final yo creo que a la liga no le importa y no le interesa tanto que este equipo tenga su propio estadio, porque esa no es una exigencia. Exigencia es todo lo demás, todo lo que está alrededor. Y eso yo creo que estar legalmente con los papeles, lo que acabo de decir de estar inyectando frecuentemente ese dinero, estar llenando estadios, a donde vayas, pues eso es dinero para la liga. Entonces, Pero, Vero, al final, eso es lo que le importa a la liga. Pero los demás equipos sí Pero- les genera molestia y gastos, porque no es lo mismo tener un presupuesto de que dices, voy a ir a la Ciudad de México y ya tienes presupuestado todo, y a la mera, no, ahora hay que ir a Puebla, hay que rentar ahora que el avión, que el hotel, que todos los gastos, porque hay que recordar que también tienen O a fuerzas Querétaro. básicas, la sub-21, la Sí. sub-19, todas generan todo eso. Pero eso ya es tema de problema. administración, México es ¿no? muy grande. Eso ya es tema de administración, o sea, ahí ya está, ahí ya administra mal Yo- las cosas de administración, ¿no crees? Yo la verdad, si ustedes me ponen a mí la pregunta, Vero, yo no estoy de acuerdo. Por más que Cruz Azul sea grande, por más que Cruz Azul mueva gente, América mueve gente, Pumas mueve gente, Tigres mueve gente, Guadalajara. Monterrey, Guadalajara, todos mueven gente. Yo no estoy de acuerdo en el sentido de que tú le exiges a otros equipos, ¿no? Un estadio para 30. El Toro Fernández podría estar jugando sus últimas semanas en Cruz Azul. Bruneta está a un paso de firmar y la afición celeste explotó después de la goleada del fin de semana. Hay más movimiento alrededor de la máquina en los últimos días que en todo lo que va del año, y cada uno de estos temas tiene su propio capítulo, con nombres, fechas y hasta una que otra pelea en televisión. Y lo curioso es que todo esto está pasando al mismo tiempo, a días de que arranque el torneo oficial, cuando cualquier equipo con aspiraciones reales debería tener ya resuelto su plantel y no todavía negociando en paralelo media docena de historias. Antes de entrar de lleno, dale like a esta nota y déjanos en los comentarios cuál de estas historias te preocupa más, porque al final de cada tema vas a encontrar un análisis que seguramente te va a hacer opinar distinto. Arrancamos por lo que más duele, las salidas. El primer nombre que hay que poner sobre la mesa es el de Gabriel Fernández, el Toro, que atraviesa un momento delicado de cara a su futuro inmediato. Su contrato con Cruz Azul vence el 1 de diciembre y, hasta el momento, no existe ninguna señal concreta de que la renovación vaya a concretarse, a pesar de que el propio delantero ha manifestado en varias ocasiones su deseo genuino de continuar en el club. La directiva celeste no ha cerrado la puerta, pero tampoco ha movido ficha con la urgencia que muchos esperarían para un futbolista, que ha sido pieza clave en el ataque durante los últimos torneos, tanto en el juego asociado como en la definición dentro del área. Esta falta de definición coloca a Cruz Azul en una posición incómoda, porque el equipo podría quedarse sin uno de sus referentes ofensivos, justo cuando el Apertura 2026 exige un plantel sólido desde la primera jornada, sin margen para improvisar en el ataque mientras el resto de la liga ya define sus contrataciones. Ante este panorama, dentro del club ya se manejan dos alternativas internas para cubrir el hueco que dejaría el Toro. La primera es Nicolás Ibáñez, quien ya se recuperó de su última lesión y conoce a la perfección lo que significa competir en la Liga México, con recorrido suficiente como para no necesitar un proceso de adaptación.
Su experiencia lo convierte en el candidato favorito para asumir mayor protagonismo si Fernández finalmente hace las maletas. La segunda opción es Juan José Calero, una joven promesa que llegó al club después de destacar en la Liga de Expansión México y que podría aprovechar esta coyuntura para ganarse un lugar en el primer equipo. Aunque exponerlo de inicio en un torneo tan exigente como el Apertura no deja de ser un riesgo para el cuerpo técnico. Lo cierto es que ninguna de las dos opciones internas termina de convencer del todo a una afición que ya vio lo que significa competir sin un 9 de garantías. Y esa es justamente la razón por la que el nombre del Toro sigue en boca de todos. Ni Ibáñez ni Calero tienen, hasta ahora, el nivel de gol que el club necesita para pelear los 4 torneos que se ha propuesto. Y esa diferencia se nota especialmente en los partidos cerrados, donde una definición de jerarquía puede ser la diferencia entre sumar 3 puntos o quedarse con las manos vacías. A esto se suma que el mercado de fichajes en México se mueve rápido, y cualquier club interesado en un delantero de la producción goleadora del Toro podría empezar a tantear el terreno apenas se confirme que no habrá renovación, lo que dejaría a Cruz Azul negociando en desventaja o, peor todavía, perdiendo al jugador sin recibir absolutamente nada a cambio. Ahora bien, hay algo que no cuadra en toda esta historia. Un delantero con la trayectoria del Toro no se queda flotando hasta diciembre por accidente. Y cuando una directiva se toma su tiempo de esta manera, casi siempre es porque ya tiene una decisión tomada y todavía no quiere anunciarla. Ya que hablamos de salidas, hay que hablar también de Eric Lira, otro nombre que genera dudas puertas afuera de la noria. De acuerdo con la información que circula, el mediocampista habría rechazado una propuesta proveniente del Copenhague, de Europa, lo que en un principio podría leerse como una señal de compromiso con Cruz Azul y hasta como un gesto de cariño hacia la institución que lo formó como profesional. Sin embargo, la realidad es más compleja, porque Lira está definiendo su futuro fuera del club, y esto abre la puerta a que, tarde o temprano, termine saliendo por otra vía o hacia otro destino distinto al europeo, ya sea dentro de la misma Liga México o incluso rumbo a otro mercado que hoy no está sobre la mesa. Para un equipo que depende en gran medida de la solidez de su mediocampo, perder a una pieza como Lira sin tener un reemplazo claro sería un golpe considerable, sobre todo si se suma a la eventual salida del Toro Fernández en la delantera, dejando 2 huecos de peso en zonas completamente distintas de la cancha. El propio jugador ha evitado pronunciarse con claridad sobre su continuidad, lo que alimenta todavía más la especulación entre los aficionados, que ya empiezan a dividirse entre quienes prefieren venderlo bien y reinvertir ese dinero, y quienes insisten en que su salida sería un error de cara a un semestre en el que se busca competir por 4 títulos. Tampoco ayuda que este tipo de indefiniciones suelan filtrarse primero en redes sociales antes que en un comunicado oficial del club, lo que alimenta versiones cruzadas y obliga a la prensa especializada a salir a confirmar o desmentir cada pocas horas. Y aquí conviene hacerse una pregunta incómoda: ¿de qué sirve rechazar una oferta europea si al final el jugador igual termina su ciclo en el club por otro camino? Rechazar el Copenhague suena bonito en el papel, pero si no viene acompañado de una renovación o de un plan claro, es apenas un dato curioso y no una garantía de nada. Cambiando de página, toca hablar de lo que realmente ilusiona a la gente: las contrataciones. El nombre que más fuerza tiene en este momento es el de Juan Bruneta, un mediocampista argentino que se ha convertido en una verdadera obsesión para buena parte de la afición celeste, al punto de que su nombre domina las conversaciones en redes sociales por encima de cualquier otro tema del mercado. Según reportes recientes, podrían darse avances significativos en las próximas horas respecto a este fichaje, algo que ilusiona enormemente a los aficionados que sueñan con verlo vestido de azul desde el primer partido oficial del torneo. Bruneta destaca por su calidad técnica excepcional, un perfil que encajaría perfectamente en el mediocampo que dirige Joel Huiki, aportando creatividad y último pase en una zona del campo donde el equipo necesita renovar jerarquía, después de varios torneos dependiendo de las mismas piezas. Además, hay una buena noticia adicional en este frente: no existe, por el momento, ninguna oferta proveniente de Arabia Saudita por el jugador.
lo que reduce la competencia internacional por sus servicios y le quita a Cruz Azul el dolor de cabeza de tener que pelear contra él. Poder económico de esa liga, mientras que Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se mantiene a la espera de cómo se resuelve la negociación. Atento a cualquier movimiento en falso del club celeste. Esta combinación de factores coloca a Cruz Azul en una posición favorable para cerrar el fichaje sin sobresaltos de última hora, algo que no siempre ha sido la tónica en mercados anteriores, donde las negociaciones se estiraban hasta el límite y terminaban complicando la pretemporada. Vale la pena recordar que este tipo de mediocampistas suelen ser el eslabón que le falta a un equipo que ya tiene gol y solidez defensiva, pero que necesita a alguien capaz de romper líneas rivales con un pase filtrado o una pausa distinta en la circulación de balón. Si esto se cierra como todo indica, no sería exagerado decir que sería el fichaje más importante del semestre para el club, porque un mediocampista de esta jerarquía no aparece todos los mercados, y menos todavía sin competencia de por medio. Y ya que estamos hablando de posibles llegadas, hay un rumor que se volvió viral en las últimas horas y que merece ser aclarado con calma antes de que se convierta en una bola de nieve incontrolable. Se trata de Alex Arce, un delantero paraguayo de 31 años que recientemente disputó la Copa del Mundo con su selección nacional, después de haber tenido una actuación destacada con el Independiente Rivadavia, equipo con el que conquistó la Copa Argentina y terminó primero en su grupo de la Copa Libertadores. Méritos que lo colocaron por primera vez en el radar de clubes mexicanos. Medios como los de Ingeniero Gustavo Reyes, Aratuba y Todo Fútbol reportaron que los representantes del delantero habrían establecido contacto con Cruz Azul y que el club habría mostrado cierto interés en sus servicios. Una versión que corrió como pólvora entre las cuentas especializadas en el mercado celeste. Sin embargo, una fuente cercana a la información interna del club confirmó que, por el momento, la directiva celeste desconoce por completo esta situación, lo que sugiere que el rumor podría estar más adelantado en redes sociales que en la realidad de las oficinas de Cruz Azul. Un patrón que se repite bastante seguido en cada mercado de fichajes. Hay que recordar además que, en caso de concretarse un fichaje como este, el club tendría que resolver primero un tema administrativo nada menor. Se necesitaría liberar una plaza de jugador no formado en México, un cupo que, según se comenta, ya tendría dueño dentro del plantel, lo que complicaría todavía más cualquier intento de sumar a Arce a mitad de camino. En una encuesta reciente entre los aficionados, la amplia mayoría, con un 69% de los votos, se inclinó por pedir un delantero con gol comprobado en la Liga México antes que apostar por un nombre como el de Arce, mientras que apenas un 31% valoró positivamente la experiencia internacional del paraguayo. A esa edad, además, cualquier proceso de adaptación se vuelve más corto y más exigente, porque el margen para acoplarse a un nuevo país, un nuevo idioma futbolístico y una nueva forma de jugar es mucho menor que el de un jugador de 20 años recién llegado. Convengamos que fichar a un delantero de 31 años sin un solo partido en el fútbol mexicano es, como mínimo, una apuesta arriesgada. Y la historia reciente de la Liga México está llena de jugadores extranjeros de nombre grande que nunca terminaron de adaptarse al ritmo particular de este campeonato. Antes de seguir, si te está gustando el análisis, no olvides compartir esta nota con otro aficionado celeste, porque todavía quedan los temas más calientes por delante: el partido, el mensaje del técnico y la polémica del estadio, y créeme que ninguno se queda corto. Hablando de lo que pasa dentro de la cancha, es importante detenerse en el clima que se vive puertas afuera del equipo, porque no todo son buenas noticias en el mercado. La afición de Cruz Azul dejó clara su postura tras el segundo amistoso de pretemporada, en el que el equipo goleó 6, Liga Comunicaciones de Guatemala en el Estadio 10 de diciembre, en un partido que sirvió como termómetro inicial de cara al arranque oficial del torneo. Antes del primer cuarto de hora ya se había construido una ventaja de 4 goles, con Christian Eber anotando un doblete tempranero que encendió a la parcialidad celeste presente en el estadio. Charly Rodríguez sumando otro tanto junto con un Otagal rival que terminó de sepultar cualquier resistencia del equipo guatemalteco.
y Lucas Romero cerrando la fiesta con un gol espectacular tras varios destellos de calidad durante el partido que dejaron ver por qué genera tanta expectativa entre los aficionados. En el papel, la actuación fue prácticamente perfecta y el equipo mostró un fútbol ofensivo, intenso y directo que dejó una imagen sólida de cara al torneo, con una circulación de balón rápida y una presión alta que incomodó al rival desde el primer minuto. Sin embargo, ni siquiera una goleada de esta magnitud fue suficiente para calmar a una afición que lleva semanas esperando refuerzos concretos y que ya no se conforma solamente con buenos resultados de pretemporada. Las reacciones en redes sociales fueron rápidas y contundentes. Muchos aficionados advirtieron que derrotar a un rival de menor exigencia no es un verdadero termómetro de la fortaleza del equipo, recordando que rivales mucho más fuertes están por llegar en el calendario oficial y que la exigencia de la Liga México no se parece en nada a la de un amistoso de pretemporada. Otros fueron más directos y exigieron movimientos inmediatos en el mercado, mencionando puntualmente los nombres de César Montes y Juan Bruneta como prioridades, y pidiendo que los refuerzos no lleguen tarde como ha ocurrido en torneos anteriores, cuando las incorporaciones llegaron casi sobre la fecha límite y no pudieron sumar minutos de adaptación. La preocupación de la afición también se extendió a la composición general del plantel, señalando como puntos débiles la posición de lateral, un sustituto para Eric Lira y un delantero de jerarquía, 3 carencias que, de no resolverse, podrían pesar mucho más de lo que pesan hoy en pretemporada. No es casualidad que estas 3 posiciones coincidan exactamente con los temas de mercado que ya venimos comentando, lo que confirma que la afición tiene bien identificado el mapa de necesidades del plantel, más allá de cualquier resultado favorable en amistosos. Hubo incluso espacio para críticas más estructurales, con algunos aficionados apuntando a que el nivel del equipo baja cuando se recurre a jugadores de la cantera, y otros ampliando el reclamo hacia temas de infraestructura y planificación deportiva a largo plazo, dejando claro que la exigencia no se limita solamente al mercado de fichajes de este semestre. Incluso hubo comentarios que fueron más allá del plantel actual, señalando que la exigencia de competir por 4 títulos en un mismo semestre no se sostiene únicamente con buenos resultados de amistosos, sino con decisiones concretas en la ventana de fichajes que todavía sigue abierta. 6 goles convencen a cualquiera arriba del marcador, pero abajo, en las gradas y en redes, 6 goles no alcanzaron ni para comprar una semana de tranquilidad. Y honestamente, después de ganar un título, esa exigencia de la gente tiene bastante lógica. Siguiendo con lo que pasa dentro del vestidor, es un buen momento para meternos de lleno en lo que dijo Joel Huicui sobre lo que viene inmediatamente, después del inicio de la Apertura 2026. El entrenador de la máquina, además de festejar el resultado ante Comunicaciones, aprovechó para lanzar un mensaje de advertencia pensando en la final del Campeón de Campeones, que se disputará contra el Toluca a mediados de julio y que representa el primer título en juego de este nuevo ciclo. Huicui se mostró feliz por regresar a su tierra, la Noria en Hidalgo, un lugar que reconoció como uno de sus favoritos, y a partir de ahí se enfocó en el reto que se viene, dejando de lado por un momento la nostalgia del regreso a casa. El estratega dejó claro que el equipo está preparado para ganar, aunque también fue cauto al recordar que antes hay compromisos importantes que atender, primero el duelo ante San Luis, luego el partido contra Puebla, y solo después de superar esos obstáculos llegará el momento de pensar en la conquista del Campeón de Campeones frente al Toluca. Un orden de prioridades que buscó bajarle un poco la ansiedad a la afición respecto a la final. El técnico también subrayó los altos estándares que el club se ha fijado a sí mismo, señalando que el mayor desafío es consolidar el proyecto deportivo y competir por los 4 títulos disponibles en la temporada, dejando en claro que el equipo va detrás de todos ellos sin excepción y sin resignar ninguno de antemano. Además, Vicky aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo de la afición durante todo el torneo anterior, invitándolos a mantenerse unidos al equipo de cara a este nuevo ciclo, y cerró su mensaje hablando de la ambición de conseguir el tetracampeonato.
Una meta que suena ambiciosa pero que el propio cuerpo técnico se encarga de repetir en cada rueda de prensa. Vale la pena recordar que la final del campeón de campeones entre Cruz Azul y Toluca está pactada para el sábado 25 de julio y se jugará en el Sports Park, en Carson, California, apenas una semana después del arranque del torneo local, lo que obligará al plantel a manejar cargas físicas y rotaciones con mucho cuidado. No hay que perder de vista tampoco que competir en 4 frentes distintos implica rotaciones constantes, desgaste físico acumulado y decisiones difíciles sobre a quién priorizar en cada fecha, algo que Huicui todavía no ha explicado en detalle más allá del discurso motivacional. Suena bonito hablar de 4 títulos en una misma entrevista, pero entre el dicho y el hecho hay un calendario larguísimo. Y la afición celeste ya aprendió a Ubas y Gigopis que las palabras de pretemporada no siempre resisten el primer tropiezo de octubre. Para cerrar, hay un tema que, aunque no tiene que ver directamente con fichajes ni con resultados deportivos, sigue generando bastante ruido entre la afición celeste y es la polémica en torno al estadio. Cruz Azul dejará el Estadio Azteca, ahora rebautizado como Banorte, a pesar de tener un contrato vigente con la sede hasta 2031. Una decisión que tomó por sorpresa a buena parte del entorno futbolístico mexicano. El principal motivo detrás de esta decisión sería la modificación de las condiciones que ya habían sido pactadas por los nuevos propietarios del inmueble. Un cambio que no le cayó nada bien a la directiva celeste y que, según se comenta, fue determinante para acelerar la búsqueda de una sede alternativa. Como era de esperarse, esta situación generó una controversia considerable tanto entre los aficionados como en los medios de comunicación, con debates encendidos a favor y en contra de la mudanza, algunos defendiendo la postura del club y otros acusándolo de complicar innecesariamente la logística de la afición. En medio de este contexto surgió la voz de Claudia García, periodista española que suele salir en defensa de Cruz Azul frente a sus detractores, y que protagonizó un cruce de opiniones en televisión con su colega Fernando Ceballos, reconocido simpatizante del Guadalajara y frecuente crítico de las decisiones institucionales del club celeste, después de que Ceballos se burlara de la posibilidad de otro cambio de sede. García respondió con una frase contundente sobre preferir los títulos por encima de tener un estadio propio, lo que provocó risas espontáneas entre el resto del panel y una mirada pícara del conductor del programa, que decidió no meterse demasiado en la discusión. Tras el cruce, el resto de los panelistas coincidió en que la decisión de Cruz Azul perjudica de manera directa a clubes como América y Ante, que tendrán que subir el precio de sus entradas para compensar la situación derivada de este movimiento. Vale la pena poner este cruce en contexto. Desde la última era dorada bajo el mando de Almeida, Chivas ha atravesado una reestructuración institucional marcada por cambios constantes de entrenadores y dirigentes. Y aunque llegó cerca de la gloria en la final del Clausura 2023, la falta de consistencia en las fases decisivas y las limitaciones propias de su política de jugadores exclusivamente mexicanos han prolongado una de las sequías más largas de su historia reciente. De hecho, el Guadalajara no conquista un título oficial desde hace 8 años, específicamente desde su victoria en la Liga de Campeones de la CONCACAF el 25 de abril de 2018 frente al Toronto FC. Mientras que su última consagración en el torneo local data del 28 de mayo de 2017. Un dato que pone en perspectiva cualquier comentario que venga desde esa trinchera. También conviene recordar que la relación de Cruz Azul con distintas sedes no es un tema nuevo, ya que el club ha explorado en más de una ocasión alternativas fuera del Azteca en los últimos años, lo que sugiere que esta mudanza responde tanto a un tema económico como a una búsqueda de mayor control sobre las condiciones comerciales del estadio. Entre nosotros, cuando un club lleva 8 años sin levantar nada, cualquier comentario sobre estadios ajenos suena más a distracción que a argumento real. Y la respuesta de Claudia García, con humor y todo, tocó justo esa fibra. En definitiva, Cruz Azul llega a este arranque de apertura 2026 envuelto en una mezcla de expectativa, presión y algo de incertidumbre que se respira en cada rueda de prensa y en cada comentario de la afición.
El equipo responde dentro de la cancha con goles y un funcionamiento colectivo que ilusiona, pero fuera de ella la afición se mantiene alerta, consciente de que los verdaderos exámenes todavía están por llegar y que ninguna goleada de pretemporada garantiza nada de cara al torneo oficial. El calendario oficial traerá rivales de mayor nivel y exigencia, y será ahí donde realmente se pondrá a prueba la fortaleza real del plantel celeste, tanto en lo futbolístico como en la paciencia de sus dirigentes para resolver el mercado de fichajes. Entre salidas que todavía no se resuelven, fichajes que ilusionan y otros que parecen más rumor que realidad. Un técnico que promete un semestre de 4 títulos y una polémica de estadio que no termina de apagarse. La máquina se prepara para un semestre que promete ser tan intenso fuera de la cancha como dentro de ella. Las próximas semanas van a ser determinantes si la directiva resuelve rápido lo de Brinta, define la continuidad del Toro y le pone punto final a las dudas sobre Eric Lira. Cruz Azul puede llegar al arranque de la apertura con una tranquilidad que hoy no tiene, y eso, en un torneo tan parejo como el mexicano, puede terminar siendo la diferencia entre pelear en serio por el tetracampeonato o quedarse otra vez en el intento. Y ahora te toca a ti, cuéntanos en los comentarios cuál de estos 7 temas te tiene más expectante de cara al Apertura 2026. Dale like si llegaste hasta aquí y compártela con el cruzazulino que todavía no se enteró de nada de esto.